¿Alguna vez te has preguntado si existe una fórmula mágica para evitar los errores en por y en para? Quédate hasta el final del video donde te revelaré ese secreto o tip que te ayudará o te facilitará el aprendizaje. Hola, soy Sol Cabrera y en este canal vas a aprender todo lo referente al español. En el video de hoy vamos a hablar sobre 7 diferencias claves de por y para. La diferencia número 1, cuando hablamos o nos referimos a la preferencia, cuando quieres o escoges algo. Por ejemplo, por mí prefiero viajar en agosto que en mayo. La diferencia número 2 es cuando hablamos de un lugar de paso, una ubicación o una aproximación. Por ejemplo, todos los domingos paseamos por el parque. La tercera diferencia es una diferencia que confunde muchísimo a todos mis estudiantes. Es cuando hablamos de motivo, causa o razón. Por ejemplo, por la lluvia se suspendió el partido de béisbol. La siguiente diferencia indica el modo o la herramienta utilizada para realizar algo. En este caso, cuando hablamos de un medio o un instrumento. Por ejemplo, llamé a mi mamá por teléfono. Usamos por cuando hablamos de tiempo, es decir, de un periodo de tiempo. En esta diferencia, muchos de mis estudiantes cometen muchísimos errores porque es un poco confuso, porque en para también utilizamos tiempo. Para que no te confundas, recuerda que al final del video te daré un tip y un secreto para que sea más fácil usar esta diferencia y otra de las diferencias que tendrás más adelante. Entonces, te vuelvo a recordar, utilizamos por cuando hablamos de tiempo y periodo. Es decir, esta semana iré de vacaciones por 2 meses. También usamos por cuando hablamos de reemplazo o de una sustitución. Por ejemplo, Daniel trabajó hoy por mí. Por otro lado, usamos por cuando hablamos de intercambio. Por ejemplo, te doy mis chocolates por las galletas. Eso es un intercambio. Vas a intercambiar un objeto por otro o dinero por un objeto. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias de para. Utilizamos para cuando hablamos de opinión. Por ejemplo, para mí es la mejor película que he visto. También vamos a usar para cuando te refieres a una dirección hacia donde vas a ir, es decir, un destino. Por ejemplo, voy para mi casa. La tercera diferencia es cuando hablamos de una finalidad, un propósito o un objetivo, es decir, una meta, algo que quieres lograr o hacer. Por ejemplo, estudio para ser médico. La siguiente diferencia es cuando hablas de función, de uso o de utilidad. Por ejemplo, este móvil lo uso para llamar. Fecha límite o plazo. Por ejemplo, esta tarea es para mañana. También utilizamos para cuando nos referimos a un destinatario, es decir, una persona que va a recibir algo. Por ejemplo, estas rosas son para ti. Y la última diferencia es cuando hablamos de comparación. Por ejemplo, para su edad se ve muy joven. Ahora vamos a hablar sobre esa fórmula mágica que te mencioné al principio del video. En español, mis estudiantes confunden mucho la diferencia entre causa y finalidad. Siempre, siempre. Ellos me dicen, Sol, pero ¿cómo puedo usarlos? Es como un poco confuso. Entonces,
una de las cosas o el secreto es que debes memorizar por qué y para qué. Por ejemplo, estudio español. ¿Por qué estudio español? Porque me gusta, por hobby, por pasión. Pero también puedo preguntarme, ¿para qué estudio español? ¿Qué sería la finalidad? Por ejemplo, para viajar, para conocer nuevas culturas o para conocer una novia. Es una finalidad, un objetivo, un propósito. El otro secreto que puedes usar para que sea un poco más fácil es a la hora de diferenciar cuando te refieres a una persona, por ejemplo, dices por quién y para quién. Para quién es la persona que recibe, por quién es la persona por la que lo haces. Por ejemplo, este regalo es para ti. ¿Por quién hago eso? Por ti. La razón por la que hago estas locuras es por ti, ¿sí? Y también cuando hablamos de tiempo, puedes utilizar para dónde vas y por dónde vas. Es decir, ¿para dónde vas? Para mi casa, para Madrid, para el parque. Pero también puedes utilizar por el banco o puedes utilizar por el parque o puedes utilizar por la calle principal. Entonces siempre es, en ese caso hay la diferencia de que una es un destino mientras la otra es un lugar por donde vas a transitar.